mis hermanas, mis amigas, ustedes las afables y nosotros las del proceso. Muchísimas gracias una vez más con nosotros. Gracias por apoyarnos, por las que escriben, por las que nos dan palabra de aliento, nos dicen en qué podemos mejorar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya ustedes saben mi nombre. Soy Vanessa Alcántara, el talento. Y ahora nuestra pastora Kenia Demir y Meili les va a dar un saludito. Muchas bendiciones, más que feliz, agradecida de Dios, estamos aquí obedeciendo. Alguien pregúntele cómo llegó otra vez a la silla. Señor, ustedes no se imaginan la oración que hay que dar para que esa joven esté en esa silla. Ustedes no tienen idea. Y déjame decirte, ya te ganaste un nombre. Ya me mandan mensaje. ¿Dónde está la sabia? La sabia, amore. Ay, Es un compromiso muy grande. Es un compromiso muy grande. qué bueno, pero eso no lo pediste tú. Eso es el Señor que lo pone. Dios pone gracia. Y muchas personas han dicho, Dios mío, ¿cómo me identifico con Vanessa? Claro, ¿Cómo me identifico? O sea, han sentido hasta respiro sí. con este podcast. Aquí peleamos, amore. Aquí peleamos. ¿Qué me dice? Te ayudamos. Porque es como un complemento Sí. entre la realidad con lo que muchas mujeres están ahí enfrentándose, queriendo ser la mujer que Dios quiere que sean y no sabiendo cómo lograrlo. Debe ser muy difícil. Entonces, mirarse en estos espejos es como darle aliento en sus hogares. Así que bienvenido a este afable del día de hoy, que puede ser que esté bastante interesante, sobre todo con el tema. ¿Quién lo introduce? Así es. Oh, la sabia. Ah, Salió debajo de la patada. Santo Padre. El día de hoy, Afables en Proceso, vamos a tocar el tema de no escuches a la serpiente. Y es la conversación que se dio en el jardín del Edén con Eva y la serpiente. Antes me gustaría leer un poquito la porción que dice Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Ese con que Dios os ha dicho, ¿cuántas cosas estamos escuchando nosotros que realmente no fueron las que Dios dijo? Pero escuchamos voces que nos hacen entender que eso fue lo que Dios nos dijo. Entonces, de eso se trata el podcast de hoy. ¿Qué estamos escuchando? Me llamó mucho a mí la atención cuando tú preguntaste con que Dios os ha dicho por lo siguiente. A veces nosotros ignoramos la intención del que nos habla. A veces ignoramos la semilla que tiene en el corazón aquel que nos habla. En el caso de la serpiente tiene una semilla de iniquidad. Y la iniquidad pare, así tal dice la Biblia en Salmos 7:14, que la iniquidad produce algo que es el engaño. Y el engaño es apariencia de verdad a cosas o a algo que es mentira. Cuando la serpiente habló con Eva, la serpiente estaba utilizando la astucia, Así es. porque utilizó verdades Enmascarada, sacada de contexto. sacada de contexto, le agregó a cuantos toquecitos, pero Eva no tenía cómo responder. Eva respondió desde la inocencia, perdón. Así es. Y quiero explicar esto un momentito para que entremos en detalle, porque cuando tú escuchas a gente hablar de lo que le pasó a Eva, muchos culpan a Eva. Muchos le dicen, o sea, a veces dicen, ¿por qué ella? Es que Eva era inocente. Eva genuinamente era inocente y Eva no tenía el código de la astucia implantado en su interior. ¿Por qué sé esto? Porque a Eva lo que se le dio fue el código de la perfección. Eva era perfecta. Por ende, Eva no tenía conocimiento ni de bien ni de mal. Al no tener el conocimiento del bien ni del mal, cuando la serpiente viene y le pone este tema de la forma en que lo coloca, por eso ella le responde con inocencia. Y tú ves que luego Dios le pregunta, ¿quién te enseñó a ti? ¿Quién te enseñó que tú estabas desnuda? ¿Quién te enseñó eso? Porque para ella la astucia no era algo revelado. Por lo tanto, ella le aclaró a la serpiente, no, él no dijo eso. Y es ahí donde se da el espacio. Mucha gente habla del peligro de hablar con la persona equivocada. Yo creo que más que hablar es tú saber qué tanto de lo que Dios ha dicho tú conoces. Porque eso fue lo que le pasó a Eva. Ella no sabía, ella no tenía el código revelado de lo que la astucia traía, de lo que el engaño era. Ella conocía la verdad, pero ella no sabía que la tenía.
o tal vez no sabía bien, o sea, completamente quién era Dios. O sea, porque el tú saber quién es Dios, también tú dices, no, espérate, que eso no puede ser. O sea, déjame ir a la palabra. Hasta nosotros podemos decir, "Ah, déjame ir a la palabra", pero en el caso de Eva, yo aquí me imagino, dije, tal vez no sabía. O sea, no tenía como esa información completa de quién realmente era Dios. O sea, no sé cómo. Me parece que, mira, en el verso 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella le está aclarando la información que ya tenía. Ujú. Por ende, estamos viendo que el comportamiento de ella en ese momento es un comportamiento real. O sea, ella le está diciendo lo que ella sabía. Entonces, trayendo esto al día de hoy, que es el escenario, porque ya el escenario de Eva ya no podemos hacer nada, no, señores, claro. ya Así es. la redención vino, ya se perdonó el pecado, ya nosotros tenemos acceso a un conocimiento que Cristo nos entrega, pero al día de hoy, ¿cuántas personas nos influencian para nosotros hacer lo mismo que la serpiente hizo? ¿Cambiamos la verdad de Dios por un argumento propio, Así por es. un razonamiento propio y damos paso a una serie de consecuencias que nos sacan? Justamente, Eva salió de Edén, pero ¿de dónde salimos nosotros muchas veces? De una comunión con Dios, de una relación correcta, de un tiempo de bendición. A veces escuchar lo que no debemos en momentos de crisis puede a nosotros generarnos un tremendo problema. Ujú. Y nos lo ha generado. Y hay muchas personas por ahí que están ahora mismo siendo influenciadas y no por la palabra de Dios. O sea, y ya son influenciadas. Ya están repitiendo lo que dice el que les aconsejó. Sí. Ujú. ¿Cuál es la consecuencia de eso al día de hoy? ¿Qué tienen ustedes dos que decir de eso? Me llama mucho la atención, pastora, el verso 5 que dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, eso es lo que la serpiente le dice a Eva, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ves? Exactamente, eso responde a lo que usted está diciendo. Él le sembró la semilla de la duda, pero ¿y si es verdad? ¿Y si él tiene la razón? Pero mediante el engaño. Exactamente. Pero en este caso ya no es necesariamente mediante el engaño, porque Dios dejó la palabra. En ese momento Dios viene y ayuda a Eva y a Adán. ¿Qué hace Dios? Propicia. ¿Qué cosa? La vestimenta, el perdón, la promesa de que Cristo iba a venir, iba a golpear a la serpiente en la cabeza hasta destruirla. Pero en este momento donde ya Cristo está sentado a la diestra del Padre, donde nos ha dado una identidad de hija, ¿qué tanto sabemos identificar que lo que estamos escuchando realmente proviene de un pensamiento que no tiene nada que ver con Dios o proviene realmente de Dios? ¿O cuántas veces yo hago alianza con el que a donde yo voy a desahogarme? Exactamente. Y le presto mi oído porque yo también estoy buscando que la persona me dé la razón. O sea, No, es ¿cuántas que veces uno, nosotros hacemos eso? sí, o sea, voy a hablar con quien, claro, aparte, cuando se aparta de Cristo, Ujú. cuando uno está en Cristo, yo lo hacía antes, el de déjame buscar quien apoye mi opinión, Claro. quien o sea, me diga, Que ¿tú me sabes qué? respalde. Exactamente, que me respalde, que me diga, sí, tú tienes la razón, está bien lo que tú hiciste, pero ¿por qué? Porque yo estoy clara que su pensamiento va alineado a lo que yo le estoy diciendo, porque si no fuera, no se lo digo. Entonces voy donde otra persona que sí tenga ese mismo pensamiento y lo hago. Entonces, o sea, yo me encontré en el camino muchas personas al inicio de este camino con Dios que daban consejos y yo dije, bueno, sí, es cierto lo que está diciendo. Bueno, si lo está diciendo una persona de autoridad, que es un líder o Ujú. que es un esposa o pastor, yo dije, no, pero si él lo dice sí, amén. Que eso es clave lo que tú estás diciendo, Vane. Yo decía sí y amén. Ujú. Yo tuve un problema un momento con mi esposo y la esposa de mi antiguo pastor decía, pero tú eres joven, o sea, ¿Y eso qué significaba? tú no tienes por qué estar aguantando tanto, tú eres Ah, joven. Y yo me quedaba como que, o sea, Exacto. este es el consejo. O cosas así, de no solamente ella, muchas otras personas daban consejos que tú te quedas como que, pero yo entiendo que hay pasos, hay partes, hay Sí. procesos, es como, Señor, dime qué es lo que tú quieres para mi matrimonio, porque yo no puedo hablar del tuyo, Amelia, yo no puedo hablar de la pastora, yo no sé cuáles son los planes de Dios para el de ustedes, yo tengo que buscar el de que Dios tiene para el mío, para el que Él me entregó a mí. señores, Vanessa acaba de abrir una caja de Pandora Así es.
Tú acabaste de abrir una caja de Así Pandora y es, tú ni cuenta como te me gusta. diste. Ay, Dios mío. O sea, yo voy a tratar de entender lo que ella dijo. Tenías una discusión con tu esposo, tenías una situación con tu esposo y tu antiguo pastor o tu antigua pastora, figura de autoridad, Ujú. vamos aquí. ¿Qué pasa cuando la figura de autoridad es que te está aconsejando contrario a lo que dice la Biblia? Eso. ¿A quién tú vas a No, escuchar? no, otra cosa, pastora, para que pueda también hablar de ese tema, que era algo que Ah, yo me van a realmente, tirar para el no, medio a claro, mí. era algo que yo decía, pero ven acá, después, o sea, en este momento en el que estoy, dije, Dios Padre Celestial, pero como puede ser, o sea, no es lo que te dice la palabra. A mí me decían, mientras más tú sirvas en la iglesia, más tu esposo Wow. y va a servir, va a aceptar más el Señor, porque por tu ejemplo es que Él lo va a hacer. Pero no era una mentira, era una verdad Ahí está el engaño. disfrazada. Ahí está el Exactamente. Es engaño porque cierto que si yo busco de Cristo y me escondo en Cristo, no en la iglesia, en Cristo, entonces mi esposo, por mi transformación en Cristo, va a entender o va a ver a Dios, no sé cómo que Dios maneja ese tema, no, mira, no lo sé. dejemos eso ahí, te voy a explicar por qué. Porque yo conozco muchas mujeres de Dios que hicieron todo y su matrimonio hoy no funciona. Eso es Tú lo sa- que Dios tenía con Ahí es donde su yo voy. matrimonio. O sea, Yo no sé. hay un aspecto de la soberanía de Dios donde nosotros no podemos como poner la mano, porque es como que atreverse, es como un atrevimiento, pero la palabra nos indica que la mujer con la conducta Sí. gana al esposo. Ahora, cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes con un amor hacia Dios, con una pasión hacia Dios, que tú crees que amor por Dios es lo mismo que servir a Dios en la iglesia y nada que Y ver. no es lo O mismo. sea, tú puedes estar sirviendo en la iglesia y para nada amar a Dios, para Dios me nada. bajó del altar. O sea, Dios me dijo, no, tú no vas a cantar. O sea, yo decía, Señor, pero yo hacía todo correcto. O sea, yo servía, yo me pasaba los 7 días en la semana en la iglesia, yo hacía, yo esto, yo todo lo que tenga que ver contigo con la iglesia, yo eso lo hacía. ¿Qué es lo que está pasando? Por qué me bajaste? O sea, ¿por qué me quitaste? ¿Por qué lo permitiste? Porque tú permites todo en nuestras vidas. ¿Por qué tú lo permitiste? Y el Señor habló en mi corazón y me dijo, porque no ibas a sanar ahí arriba. O sea, tenía que sacarte para que pudieras sanar. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un tema de servicio o tenemos que lamentablemente, y creo que no quiero que salirnos del tema porque quiero que lo agarremos en el tema, en cómo escuchar y cómo ser sabia escuchando. Em, Pero con eso que tú acabas de decir, ahora yo puedo entender. Porque si para muchas personas lo importante es que la iglesia esté llena y no cuidar el hogar, entonces yo voy a provocar que la mayoría de gente esté dentro de la iglesia sin importarme quizás lo que pasa es que no se realmente cómo entiende. las esposas están funcionando en sus hogares. Y eso es algo, eso es terrible. Porque uno a nivel pastoral, la responsabilidad de nosotros no es tener un templo lleno, es formar a Cristo en la mujer, en el hombre, en el que llega a la iglesia. Y a veces formar a Cristo en la vida de la que está en la iglesia va a conllevar a que tú la sientes y no la pongas a servir. Porque una Amén. mujer que todavía no sabe realmente crecer en su relación matrimonial, y fíjate la palabra que utilizo, crecer, porque cuando tú vienes y te unes a un hombre y te haces uno con el hombre, no es cierto que tú conoces todo lo de ese hombre, ni ese hombre conoce todo lo tuyo. Por ende, viene un proceso de adaptación, de fricción, de chocarse, de aprender a amarse, de soportarse, de muchas veces de tú tener que ceder para que el otro, porque yo siempre he sabido que la persona que tiene un mayor conocimiento de Dios en mucho tiempo va a tener la responsabilidad más grande, Ujú. Sí. porque es a quien Dios le va a pedir cuenta. O sea, a quien mucho se le da, mucho se le demanda. Y muchas veces nosotras, y hablo de mujeres aquí, que hemos estado acercándonos al Señor, el Señor nos da gracia para entender su palabra en ciertos escenarios, pues Él me va a pedir cuenta de lo que ya Él me enseñó, de lo que ya Él me explicó, de lo que su palabra dice. Y ya yo sé porque lo he sabido a través de lo que Él me ha enseñado en la misma escritura. Entonces el peligro de eso es cuando nosotros pasamos por encima nuestras propias voluntades a lo que está escrito. Entonces, tú me estás diciendo a mí que si yo como figura de autoridad vengo y aconsejo a una pareja matrimonial que está teniendo situación y la esposa es la que está llevando la carga
la que está soportando, la que está sufriendo. Mi consejo va a ser, ¿y por qué tú estás aguantando? Eso es tener metido al mundo dentro de la iglesia. Pero yo creo que empezó, ese problema en mi vida, lo estoy hablando, fue cuando yo coloqué mi matrimonio en el segundo lugar, porque el primero yo entendía que era Dios y era realmente el servicio. Que no Porque es lo mismo. confundimos ser Dios y servicio en la iglesia, que no es lo mismo. Entonces ahí yo digo, cuando ella me dijo, no, mientras más tú sirvas, mientras más tú hagas, mientras más esto, mientras más lo otro, pues entonces tu esposo va a aprender de ese ejemplo y no me acuerdo bien qué fue lo que me dijo en ese, pero es más o menos como que lo engloba. Y yo después que pasó todo este tiempo, yo dije, yo descuidé lo primero que yo tenía que cuidar, Y que la fue lo viña, que Dios me entregó. O sea, yo descuidé el ministerio que Dios me entregó, entendiendo primero que no era un ministerio, segundo, que no era tan importante, porque primero era Dios, iglesia, o sea, Dios, servicio, y después entonces era como que eso era, ya. Ujú. señores, y a ¿Entiendes? veces usted tiene comunión en la iglesia y usted tiene servicio en la iglesia, pero no tiene comunión con Dios. No, Muchas veces a mí me dio a mí me mucha, a mí pasaron, me pasó, o claro. sea, los primeros 6 años en mi vida cristiana, yo tenía señores, yo hacía de todo en la iglesia, yo limpiaba, lavaba el baño, atendía a los niños, hacía todo. Yo, Pero ¿por qué pasa eso? Porque vamos a Romanos, que era la cita que estábamos hablando anteriormente. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Eva en el Edén? Para volver al origen. Ujú. Escuchó a la serpiente. Nosotros tenemos la condición de decidir qué voy a escuchar. Pero no pasa cuando tú eres nueva creyente. No, exacto, es ahí. Por eso estamos, por eso este podcast. O sea, mujer que nos estás escuchando, y yo quiero que ustedes sepan, señores, esta semana yo recibí una cantidad de mensajes. sí. De hecho, si yo voy a buscar en un Pero tú momentito, sigues con el tema tuyo y o sea, yo voy a buscar en un momentito un testimonio de una persona donde decía, yo no puedo más con la iglesia. O sea, es el hacer tantas cosas para Dios que no tengo tiempo para mi marido. No Pues tengo entonces tiempo. Y en la iglesia, no la es lo carga correcto. constante de tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, detente. Porque Dios no te va a pedir cuenta por la torre que otro está edificando. Te va a pedir cuenta por el matrimonio que tú estás dejando de edificar para edificar la torre de otro. Ujú. Y es lo que muchas veces nosotros tenemos que analizar. Eso no es egoísmo, eso es tener claro cuáles son las prioridades nuestras como esposa. Aún yo como pastora, ¿qué es lo que ustedes ven que yo más cuido aquí? O sea, yo soy celosísima. Aquí ningún día extra, fácilmente yo lo voy a permitir que se haga. Nosotros tenemos 2 servicios y ya. Si usted no tiene comunión con Dios en esos 2 servicios a nivel de congregación, a nivel corporativo, no lo va a tener en otro día porque yo no me voy a permitir que la iglesia esté bajo un activismo y bajo un afán para yo crecer en mi ego a costa de que ustedes tengan relaciones con su pareja, que ustedes pasen tiempo con su pareja. Lo que pasa, y perdóname, Meili, Ay. perdóname, chicos. Algo que pasa mucho, que es que también en mi caso, voy a hablar de mí, pasaba que yo entendía que mientras más sirviera, entonces era como que Dios me iba a mirar y me iba a subir de nivel. No porque eso estaba en mi deseo Es que eso es una profecía. de ser, Dios te va a ser- subir de nivel. espérate. No, porque sino como que si no lo hago, entonces ¿cómo voy a aprender? ¿O cómo va a llegar el llamado? ¿Cómo va a llegar lo que Dios quiere de mí? Yo me la pasaba literalmente 7 días en la iglesia. O sea, no le estoy ¿En serio? mintiendo. Lunes, ensayo de alabanza. Martes, ensayo de voces. Miércoles, culto. Jueves, área de matrimonio. Viernes, actividades normalmente hacían de damas. Sábado, jóvenes. Pobre Máser. Sí, sábado jóvenes y domingo iglesia. Y si me tocaba cantar, había que esperar cuál culto era que me tocaba cantar. Porque hay dando culto. Di algo, Meli, en lo que yo cojo aire y yo no digo lo que Sí, acabo y de si había pensar. un cumpleaños, una cosa después de el cumpleaños. Tenemos dos espectros. El espectro de la persona cristiana que es nueva creyente, pero también, señores, la que no es creyente todavía
también nos va a escuchar. Amén. Cuando la palabra dice, y la fe viene por el oír, en la Biblia dice el oír la palabra de Dios, pero vamos a llevarlo al otro punto. Esto es para el cristiano, para el creyente. Pero para el que no es creyente, ¿qué estás escuchando? ¿Realmente estás escuchando algo que te aporte, que te edifique, que te sume? ¿Quieres grandes resultados haciendo lo mismo? No, entonces vamos a detenernos a ver qué estamos escuchando. No todas las mujeres quieren pareja, pero no quieren agotar el proceso que significa tener una pareja, que es tener una persona 24/7 con un temperamento y una personalidad completamente diferente a la tuya, y tú tienes que sopesar cómo lo voy a entender, cómo lo voy a hablar. O sea, queremos pareja, pero no queremos el realmente entender al otro o ponernos en el lugar del otro, porque eso es, o sea, no es como que es un extraterrestre, que es tu pareja, pero es un ser humano al cual tú tienes que entenderlo. O sea, no es que tú quieras o tienes la opción, no, que tú tienes que. Es que se ha desvirtuado, el matrimonio está desvirtuado en este momento y hay muchas personas jóvenes que están solteras, algunas están divorciadas escuchando este programa y quizás Dios está permitiendo esto para que como hagan un recalibre para no cometer los mismos errores. O sea, el matrimonio es una unidad de dos personas que se fusionan y se hacen uno. Esa es la intención de Dios a la hora de hacer el matrimonio. Y si la mujer no entiende su rol, la mujer va a vivir amargada y herida. Y si está escuchando constantemente palabras que las hacen sentirse menospreciadas por sus esposos, por ejemplo, te sacan a pasear, te brindan regalos, te hacen esto, o sea, ¿qué competencia interna y silente está de manera constante en las conversaciones de las mujeres de hoy? O sea, ¿cómo tú te das cuenta que tú eres amada por tu esposo? O sea, yo no he oído a mi esposo decirme muchas veces me ama. Mi amor, te amo. O sea, yo te lo puedo contar con 5 dedos de las manos. Sin embargo, yo he tenido 3 operaciones y mi esposo no ha permitido que nadie me ponga la mano. O sea, a mí... O sea, mi esposo sufre cuando sabe que yo no estoy con intención de hacer ejercicio y que yo me puedo estar debilitando en el cuerpo. Pero el tema es que usted no permite que le vengan a hablar mal de él. Pero ¿quién? De ninguna manera. Usted no pero presta No, jamás en la vida. No permitimos al principio. Al principio sí, y te hace mucho daño porque te envenena hacia él mismo. Claro. Porque tu mente empieza a comparar. O sea, yo recuerdo, señores, cuando yo empecé el ministerio, a mí me profetizaban muchísimas veces que él no era el hombre para mí, que él no estaba a la altura. O sea, qué locura, qué profeta tiene autoridad para ir a decirle que el hombre que Dios le permitió a una mujer para casarse no era el hombre que esa mujer debe tener. Que están locos, no saben lo que están haciendo, están profetizando en contra de la misma palabra. O sea, porque cuando tú te unes a un hombre, tú eres uno con ese hombre, y a Dios no le venga con el cuentecito ese que anda por ahí, de que tú ¿cómo es? La pareja tu alma gemela. No, Onifer, ¿cómo se llama esa nueva corriente? Tu alma gemela. Hay mucha gente por ahí hablando de alma gemela que no va a tener cómo darle cuenta a Dios. Dios es eterno y Dios es inmutable, Dios no se equivoca. Lo que pasa es que nosotros llegamos al matrimonio muchas veces con un nivel de ego tan grande que ninguno queremos sufrir. O sea, ninguno queremos padecer, ninguno queremos soportar. ¿Y qué hacemos? Le ponemos la venda del engaño. No, Dios te va a dar otro. Hay otro hombre que te merece, hay otro hombre que te va a hacer feliz. Y en nombre de esa ideología, entonces, ¿qué tú haces? Tú cierras tu corazón. Que se empieza a gestar indirectamente en ti, en mí, si decido escucharlo, esa probabilidad de que, contrale, pero es verdad. Si lo escuchas, Meli, no si decides escucharlo, desde que le prestaste el oído ya. Porque a eso vamos. No escuches a la serpiente. La serpiente de hoy en día no es el animal. La serpiente de hoy en día puede ser tu pareja, que a veces te diga cosas fuera de contexto. Puede ser una amiga, puede ser un vecino, puede ser un pastor. Claro, una pastora. Puede ser un hermano, puede ser hasta tu papá o tu mamá. O puede ser hasta tu propia mente. Exacto, que esté colocándote ideas que vayan en contra de lo que dice la palabra. Exactamente. O sea, nosotros necesitamos como mujeres en proceso de ser afables, recalibrar a quién yo le voy a prestar mi oído. Que con quién yo voy a tener una conversación. A veces hay gente que tiene conversaciones con sí misma que eso da miedo. O sea, yo he tenido en mi corazón personas en estos últimos días porque sus niveles de maldad provienen de sus propios pensamientos. Como gestan ideas, como gestan películas, como le hacen a otro mal
solamente porque asumieron algo. Sí. O sea, darle espacio a la mente para que ella te conduzca a ti fuera de lo que Dios dice es muy peligroso. Sí. Miren lo que dice la palabra del Señor en Isaías 30. Busquemos esto para las afables que van a estar mirando este podcast de hoy. Dice Isaías 31. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Si analizamos esa escritura al día de hoy, podemos darle respuesta a muchos problemas. Dios no nos libra de consecuencias muchas veces. A veces estamos viviendo procesos que no se deben llamar procesos, se deben llamar consecuencias. Necesitamos ser responsables y llamarle a las cosas como son. No es que tú tengas un proceso, no, es que tú estás viviendo la consecuencia de tus propias decisiones. ¿Qué dice el Señor que pasa con el que el consejo se lo da a un hombre y no a Jehová? Porque dice, es que ya te apartaste. Sí. Ya no quieres oír lo que dice la palabra, porque la palabra generalmente viene a decirte lo que tú no quieres hacer. O sea, nosotros decimos quiero hacer tu voluntad, pero en el fondo, cuando viene el momento de yo tener que someter mi voluntad a la voluntad de Dios, no quiero. Realmente no quiero. O sea, yo no quiero tener que soportar a ese hombre que no me habla como yo quiero, a ese hombre que no me dio lo que yo merecía. O sea, yo no quiero perdonar a ese hombre que no me trató como yo entendía, que me fue infiel, que me dañó. O sea, nosotros estamos pagando mal por mal, aunque lo disfrazamos ¿de qué? De derecho. Lo disfrazamos de, es que yo me merezco. Sí. O sea, estamos justificando el mal que hacemos para realmente no vivir lo que Cristo dice. Y aquí comienza el Señor diciendo, cuando tú empiezas a buscar consejos y a prestar tu oído y a oír, porque no es lo mismo oír que escuchar. No. Yo creo que tú puedes oír, pero cuando tú prestas tu oído realmente para escuchar es que viene el problema, porque ya tu corazón va a empezar a hacer alianza y tu corazón va a buscar cuáles son las decepciones que tú tienes ahí adentro, cuáles son las insatisfacciones que tú tienes, cuáles son los sueños no cumplidos por tu marido, cuáles son tus ausencias, tus necesidades. Y ya una vez todo eso, señores, está afuera, ya tú tienes los oídos prestos buscando alianza al que te va a tender la soga para que tú te cuelgues de eso y salgas de lo que aparentemente te está dando dolor, pero que es la voluntad de Dios. Porque cuando tú vas hacia la palabra, entonces el consejo de Dios es, haz lo contrario a lo que te están aconsejando. Me gustaría que leamos Lucas 1 a la altura del versículo 57 para poder... Estamos en el 59, ¿no? Vamos a leer del 57, exactamente. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Elizabeth es la madre de Juan el Bautista. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Ojo aquí, dice, oyeron los vecinos y los parientes. Prosigo. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero Por ¿qué fin, señores, señores, por fin llegó el café. Pero ¿qué pasa? A Zacarías el ángel ya se le había aparecido y le había dicho, no, él se llamará Juan. Perfecto. Entonces dice aquí que cuando los vecinos y los parientes vieron al niño, le decían como Zacarías, pero ¿cómo el Señor había dicho que se iba a llamar? Juan. Entonces dice, pero respondiendo su madre, dijo, no se llamará Juan. O sea, vamos a hacerlo de nuevo. Pero respondiendo su madre dijo, no. O sea, ella hizo una pausa. Dijo, no. Porque ya le habían dicho, se llamará Juan. Mira, eso está buenísimo, te voy a decir por qué. Porque muchas veces nosotros no somos capaces de parar a alguien y decirle no. Hasta ahí no me hable de eso, que eso no. No, yo tuve que hacerlo, No pastora. quiero escucharte. Cuando ya yo era un poquito más fuertecita en el Señor, perdóname, Miley, perdóname. Cuando me dieron eso de déjalo, y yo no sé qué cosa, perdóname. Yo le dije, usted me puede decir lo que usted desee, pero a mí no me ha dicho eso. A mí Dios no me lo ha dicho. A mí me pueden decir, actualmente, yo estoy en la etapa, tú me puedes decir lo que usted quiera.
Lo que usted Maduraste. quiera. Maduraste. Pero, Ahora, si Dios no me lo confirma, muchísimas gracias por esa palabra. mira, el Espíritu Santo me está trayendo una palabra Ah. que tiene que ver justo con eso. Ay, perdóname, Meili. Meli, ¿cuántas mujeres, cuántas personas están ahora mismo sentadas en sus casas? Porque una figura de autoridad le dio una palabra. Porque ahora el Espíritu Santo me dijo, me lo dijo así mismo, cuenta cuando te pasó. Cuando Dios me llamó al ministerio por primera vez, fue complicado. El llamado a mi ministerio fue muy complicado. En un evento en Ciudad de México, el año entero se llenó mi agenda. O sea, fue bien tortuoso, fue porque la operación de liberación, las constantes salidas, lo que mueve el mundo espiritual, que no es poca cosa. En ese escenario, se dio una situación en el lugar donde yo me congregaba, y yo recuerdo que una persona de autoridad vino a mi casa y me dijo, si te vas a secar. O sea, tienes que tener cuidado. Me salió en ese momento con un temita de Jezabel, porque yo no sé qué es lo que pasa, que cuando Dios le da un ministerio a una mujer, es que Dios mío, es como que, no, que tú tienes el espíritu de Jezabel. Ay, ¿no? perdóneme. O sea, cuando una persona tiene capacidad de pensar, cuando una persona piensa, tiene No, el comunión espíritu con de Dios. división, nunca lo he escuchado. O sea, tantas cosas que se dicen, pero lo que quiero es lo siguiente. Por eso lo traigo a colación. Si la autoridad de Dios sobre mi vida no hubiese sido mayor que lo que esa pastora en ese momento dijo, yo no estuviera quizás aquí. ¿Se la cree? Lo hubiese creído, no se lo he creído, hubiese operado. O sea, ¿cuánta gente sale de una iglesia con una palabra de te vas a secar? Sí, claro. Inclusive maldicen a la persona Se escucha porque entienden que solamente debajo de tal o cual cobertura tú puedes tener una prosperidad, tú puedes caminar, tú puedes avanzar. Y en este momento justamente tomo para decirle, nadie puede maldecir a quien Dios estableció bendecir. Amén. Pero las palabras sí tienen poder. ¿Sabes por qué? Claro. Pregúntate cuántas veces yo me metí en un closet en ese momento. O sea, yo me fui a un closet. Pero Dios se aseguró de que me llamara un ministro en ese momento. En esa semana me llamó alguien y dijo, mira, el Señor te dice que si tú te recoges, te mata a tu hijo. Y si está viendo esto, él sabe quién es. O sea, ¿cómo muchas veces uno? No, yo entré en una cueva. O sea, yo en lo personal, cuando Señores. esas palabras llegaron a mi vida, que me fui de aquella congregación con todo el permiso del Señor, porque le pregunté antes de irme, las palabras que se habían dicho en mi vida y con todo y yo tener el conocimiento de quién era Dios en mi vida, se quedaron, fue esa semillita que tiraron y se quedó ahí trabajándome, que yo decía, no, eso no me importa, yo no le voy a hacer caso a esa palabra. Se quedó ahí y yo le decía a mi Perluchis, dije, óyeme, ya yo estoy clara de cómo Juan el Bautista se sentía. Yo he hecho de la cueva mi casa y ahí me siento cómoda. Ahí no me molestan, ahí no me hablan, ahí nadie me busca, ahí nadie, yo no necesito a nadie, que nadie te visita porque no hay donde sentarse. ¿Y tú sabes qué es lo En esa peor? cueva. Y esto lo digo porque puede ser que, o sea, siento que el Espíritu Santo está llevando el tema en torno a lo que Y me gusta escuchamos. mucho ese versículo, de verdad, Mayli. Me gusta mucho. Detallarlo un poquito. Sí, Lo vas a sí. detallar ahora mismo, Meli, porque puede ser que haya muchas personas, muchas mujeres que están en un proceso de crecimiento y ahora mismo recibieron palabras que descalificaron lo que Dios quiere hacer en ellas por el proceso de transformación que se está dando. Mujeres que no han aprendido quizás a tener un carácter dócil, a ser capaces de oír en silencio, de recibir instrucción con una buena actitud, pero ya Dios las señaló, ya Dios las está llamando. Personas que están utilizando la debilidad de esa persona, porque algo que es bien triste es que la iglesia ve tu debilidad y ve tu fortaleza. Y cuando la iglesia utiliza tus debilidades para señalarte en un momento donde tú sientes que te están dando un golpe bajo, eso es terrible. O sea, la persona queda muy lacerada emocionalmente y a ellas les digo, tengan paciencia y tengan calma, porque sé que el Señor va a llevar
respiro y liberación a donde quiera que se encuentren para sanar y enderezar y hacer que obre para bien aún el proceso de oscuridad, de dolor y de cueva en la que muchas personas entran justamente por no entender qué hacer con lo que escuchan. Escuchar gente que le declararon una palabra de maldición, escuchar gente que por causa de su carácter, y realmente tienen un carácter difícil, pero aún así fueron escogidos por Dios, están al punto de decir, ya yo no sigo más con esto, porque viene una palabra mucho más fuerte, de una línea de autoridad, y no solamente te dio la palabra para tumbarte, tampoco te dio para levantarte, para edificarte. Entonces, ten paciencia, porque Dios no va a tardar, Dios sabe llegar justo a tiempo. Meli, ahora sí, ¿puedes desglosar el versículo? Sí. Me llegó a mi mente algo que a mí me ayudó. Perdóname, Winifred. Que a mí Vanessa, llegó lo en vas a mí hacer un versículo volar. bíblico que en ese momento, cuando yo estaba ahí sentada al lado de Juan el Bautista, en esa cuevita, y yo me quejaba mucho con Dios de, oye, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me siento así? Y realmente tenía esas conversaciones fuertes con Dios. Dios me dio el versículo de, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. Ah, Estad ese fue el que quieta. hizo que yo no me volviera loca. Estar quieta Y conocer. y vas a conocer, o sea, quién es Dios en tu vida. Y hasta que yo no me estuve quieta, quieta quiere decir, no es que no me moviera, sino que no respondiera a la maldad que se me estaba haciendo. Que no respondiera con una actuación negativa hacia las personas que estaban haciéndome algo a mí. Que te lo estaban haciendo en que ese lo momento. estaban haciendo realmente. Sí, porque que señora, hay gente que empieza, mira, ahí, hasta que te hacen hoyo, ¿eh? Ahí. Y entonces el Señor me dijo, está quieta. Y yo lo llegué a entender un poquito tarde. Bueno, tarde no, justo a tiempo. Y entendí, él está quieto, o sea, no responde. No es que no respondamos mal con mal y yo sé que es difícil, pero si tú quieres conocer quién es Dios, está quieto. Es mi consejo. Meili, desarrolla el versículo. Sí. Me encantaría que nos permitamos desarrollar un poquitito esto, porque de eso se trata el podcast del día de hoy. No escuches a la serpiente, a ti mujer que nos estás escuchando, a ti hombre que nos estás escuchando, a ti adolescente que nos estás viendo. No escuches la serpiente. Aquí dice en Lucas, dice que cuando Elizabeth dio a luz, dice que cuando oyeron los vecinos y los parientes, que había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día la fueron a ver para avanzar un poquito, y dice que ellos empezaron a llamarle Zacarías, pero ella tuvo carácter. Ella mantuvo una posición porque ya el ángel de Jehová le había dicho a su esposo, no fue a ella, fue a su esposo, que se iba a llamar Juan. ¿Y qué pasó? El esposo le dijo ¿a quién? A la esposa. ¿Qué es el matrimonio? Es un contrato sagrado. Las alianzas que hay en el matrimonio no podemos permitir que ni el pariente, que es el que le dice aquí, que ni el vecino, y como dijo la pastora, que ni siquiera un líder venga a violentar lo que ya ese contrato matrimonial se ha dicho. O sea, un líder no te puede decir a ti, no vayas si tu esposo te dice ve. No puede. Tú no debes de ir a donde tu esposo te dice no vayas. O sea, eso no debe pasar. No debe pasar, porque aunque el hombre quizás no tenga, entre comillas, según tú, la sabiduría, porque tú crees que la sabiduría la tienes tú, en el momento que tú violentas la autoridad, tú pierdes la aprobación de Dios. Y ese es el problema, que el reino de Dios no, o sea, el reino de Dios es algo inmutable. Dios no cambia sus principios por mi razonamiento. Y muchas veces nosotros no entendemos esto. Entonces, lo que tú estás tocando tiene muchísimas aristas, Sí. porque muchas de nosotras, soltera, no soltera, casada, muchas de nosotros le permitimos a cualquiera tomar la voz de autoridad que solamente debe tener la persona a quien Dios nos dio como pacto. Pero hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, pastora, que dice que ellos le dijeron en el versículo 61, Vani, le dijeron, ¿por qué? O sea, cuestionaron que Elizabeth le había dicho, no le llamen Zacarías, señores, el muchachito se va a Yo le llamar hubiese Juan. dicho, Y eso es un problema, ¿a ti no te porque importa? no, pero eso es un problema, porque en esa sociedad al muchachito le correspondía llamarse como su papá. Sí. ¿Entiendes? Ella se pudo ver vista
expuesta a mucha crítica por ella tomar esa decisión ahí. Mire lo que pasa más adelante. Dice, le dijeron por qué, o sea, cuestionaron. Y dice, no hay nadie en tu parentela, que es lo que la pastora está diciendo, que se llame con ese nombre. Entonces, preguntaron por señas a su padre, que había sido había El quedado mudo. mudo, porque tuvo incredulidad por lo que el ángel le había dicho en ese momento. Y hay algo que aquí me impacta que dice, y él pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Vamos a atacar algo aquí. Vamos a resaltar algo aquí. Él no solamente validó lo que ella le había dicho, sino que él mantuvo su posición creyendo lo que ya Cristo le había dicho. ¿Estamos nosotros realmente creyendo en lo que Dios nos dice? ¿Estamos nosotros dejando que las doctrinas que quieran venir a nosotros permeen de tal forma que nos hagan dudar? ¿Que nos hagan cambiar de posición? Los consejos, las opiniones, Exactamente. ¿cómo ustedes reaccionan? O sea, nosotras tres hemos tenido situaciones difíciles en el matrimonio. Yo no sé usted, pero en mis primeros años yo tenía el divorcio como la primera opción. La segunda y la tercera era mi única opción. Yo no pensaba en otra cosa. Y en esos momentos, uno sabe dónde se cobija. O sea, yo sabía que si yo iba al pastor a decirle, me quiero divorciar, me iba a mandar a Filipenses 4:8. Pero yo tenía un par de amiguitas que cuando yo le decía que me quería divorciar, me decían, "Ay, yo no sé cómo tú aguantas." O sea, señor, era tan sutil. Y tú vas a seguir en eso. Ay, pero tú estás joven todavía, tú vas a seguir. Ese hombre no habla, ese hombre ni lava ni presta la batea. Eso se dice en República Dominicana. O sea, ¿cuántas veces el consejo que tú has recibido justamente viene con la semilla de, y tú vas a seguir ahí? Y tú no vas a reclamar tus derechos. Y tú no vas a dar tu opinión. Y tú en verdad te vas a poner como dice la Biblia que tú debes de estar. O sea, ya muchas mujeres han hecho ese tipo de alianza. Ya hay mujeres que no se ven desde una postura, ni quieren verse desde una postura de sometimiento. O sea, no les interesa. Hay otras que están luchando, pero hay muchas. Mira para acá, mira esta, todavía pasamos 3 semanas y todavía tú sigues con la misma cara. Bueno, pastora, pero es que el Señor Tiene que tratar va contigo. tratando al ¿En paso, serio? va tratando Wow. Me voy a de beber una un trago manera. de café. Él sabe que estamos en eso. Lo que estábamos hablando fuera de cámara, cuando estaba iluminada diciendo algo, muchas de nosotras no vemos la afabilidad ni el sometimiento como algo agradable, porque es que creemos que a quien nos estamos sometiendo es al hombre. O sea, no entendemos que es al principio que Dios ha establecido sobre nosotras. Cuando nosotros empezamos a ver que yo soy y yo fui llamada y diseñada a ser como Dios me diseñó, muchas cosas cambian. Porque tarde o temprano, si mi esposo no me trata como debe de tratarme, Dios le va a pedir cuenta a él. O sea, Dios no se olvida de nada. O sea, Dios tiene una No, mente. claro, pero yo creo que también hay, y siempre es mi planteamiento, es que hay una línea bastante delgada de un abuso emocional. Vean, que a ti te abusaron emocionalmente, porque tú siempre sacas con eso. Bueno, Dime, puede dime, ser, dime. puede ser, No, es que puede Vanessa, ser. no. Pero no, lo que le digo es, pastora, hay muchas mujeres que yo sé por qué se les hace difícil el tema, y yo no es que lo he logrado completamente, porque hay veces que digo, bueno, pero si tú no quieres ir, Señores, cualquiera que la oye, me encanta ella, porque señores, Vanessa es una de las más afables en esta iglesia, ¿eh? pero no, ¿Cómo bueno, no lo, mire, cómo? mire, le voy a decir algo, hay una boda. Ay, Dios mío, no debía decirlo, para que él no lo vea, el amigo mío. Que se van a hacer un amigo. Es una persona, lo amamos a él, pero de la congregación anterior. Entonces, Tú ves como que Vanessa dice, cuando Vanessa baja la voz, señores, es que ella no quiere que se sepa. exacto. Entonces, van muchas personas en Cristo. Y, ¿Y tú? y él me dijo, no, no vamos. Te dijo tu Me dijo, mi esposo. esposo me dijo, no, no vamos a ir porque las personas, no quiero encontrarme con estas personas. Y yo le dije, mira, yo realmente, yo creo que es algo a lo que en cualquier momento vamos a tener que encontrarnos. Y yo no tengo problema, si hay que verlo, hay que verlo. Y ya, y pone a prueba, como dice la pastora, hay que poner a prueba nuestro corazón. Y él me dijo, no, 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 no vamos, porque eso está mal, que tú quieras ir. Y yo, bueno, mi amor, si tú no quieres ir, no vayas. Y tú vas.
Ay, qué lindo está. Ya eso, fíjate, los matrimonios tienen sus acuerdos. No, mi amor, Si no, a él no le importa que tú vayas, está perfecto, tú puedes ir. O sea, si a él no le importa, tú puedes ir. No, sí, él, gracias a Dios. Ay, ¿en qué lío me metí? Tú Gracias puedes a ir. Dios. Sí, señores. La mujer, realmente la mujer de la Biblia, si su esposo no quiere que ella vaya a un lugar, tiene que lidiar con eso, no debe de ir. Esa es la realidad. Si a mí me explican el por qué, aunque sea, el por qué no. Yo no quiero saltar con ese tema porque es otro tema. Sí. Pero lo que le digo es que yo creo que es una línea, sería bueno como volverlo a tocar. Vamos Yo a sé que ya lo tocarlo. hemos hablado, Vamos a pero tocarlo. hay que tocarlo nuevamente porque es que hay líneas delgadas. Yo no puedo, o sea, lo que pasa es que yo me enfoco mucho en el dolor de una mujer que todavía no sabe quién es en Dios. Sí. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en una mujer que todavía no sabe lo que es en Dios, entiende que lo que haga el esposo la define y no la define. No, lo que da Lo ella que la define Dios- es lo que Dios ha dicho de ella. Exactamente. Entonces, cuando está eso, tú puedes malinterpretar muchas cosas que pasan en el matrimonio. No es que le estoy quitando importancia a lo que diga tu esposo porque tiene importancia. Como dice un amigo mío, en el barco solamente hay un capitán. Pero tú sabes que, Van, es que yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, y eso sería muy bueno que nosotros lo tocáramos en el otro podcast que vamos a hacer, porque entender, o sea, nosotros, este podcast, aunque se llama Fables en Proceso, y casi siempre estamos hablando de esto como que Déjeme Dios, decirte, Meili es muy afable, pastora. Porque no está aguantando a nosotros a 20 la pobre muchacha. o sea, fíjense que el tema, o sea, nosotros necesitamos entender con claridad que nuestra línea, ¿cuál es la línea fina? La desobediencia, o sea, hasta ahí se para. O sea, en el momento en el que a mí Dios me permite vivir una experiencia y ya yo tengo una instrucción bíblica con la que debo de actuar, mi línea no es el dolor, aunque duela. Mi línea no es la opinión, aunque yo la quiera dar. Mi línea no debe ser como el dolor, como el fracaso, como el pasado me ha hecho ver. Mi línea debe ser la palabra. Y la mujer no va a sanar genuinamente hasta que no empiece a darle a la palabra el lugar que debe de tener en su vida. O sea, muchas mujeres creen que su problema es el esposo, porque no, ese hombre no es el hombre que ella espera que sea en este momento. Quiero que sepas algo, yo tengo 32 años de casada y mi esposo no siempre fue el que hoy día es. O sea, hubieron momentos donde yo literal, yo le decía a Dios, voy para donde un abogado, porque yo no sabía cómo lidiar con ese hombre. O sea, yo no entendía el silencio, o sea, no entendía. Sin embargo, nunca dejé de recibir dirección de Dios cuando iba a Dios. Pero cuando yo no iba a la fuente y yo iba a otras fuentes que no eran la fuente a la que yo tenía que ir, yo salía peor. Yo salía abrumada, yo salía a veces sin esperanza, porque lo que escuchaba a mi alrededor era tan desolador que yo decía, es que yo no, ¿cómo yo voy a soportar esto? O sea, solo Dios te cambia la visión, solo Dios te hace tener fe, solo Dios te da aliento cuando el escenario no es propicio para nada de eso. Y hay situaciones en la vida de los matrimonios que se requiere tener esa comunión con Dios para que puedas recibir ese aliento, para que tú puedas mirar, y sobre todo en el tema de hoy, o sea, ¿cuándo este tema es importante? ¿Cuando la cosa está bien en el matrimonio? No. Cuando las cosas no están en el matrimonio tuyo están bien, no tienes mucho problema cuando prestas tu oído. El problema es cuando tú tienes una situación y el oído se abre y haces alianza y ya tu corazón se está desligando de lo que Dios dice y hace lo que dice Isaías 31. Te dejas de acercar a Dios para acercarte a otra persona que va a cambiar la intención de Dios en tu corazón. Y es lo que tú estás diciendo de lo que hizo Elizabeth. Se detuvo y dijo, no, es que aunque yo esté corriendo peligro, yo le voy a poner el nombre que mi esposo me dijo, porque ese nombre no se lo dio Dios a Elizabeth. En ese caso, y muchas mujeres podrán decir, pero mi esposo no es como un Zacarías, mi esposo es un demonio, mi esposo es esto. Bueno, hasta un impío. Es el que te acerca a Cristo. Hasta un impío, tal como dice las Escrituras,
al que tú miras desde la óptica de Dios, Dios puede hacer grandes No, cosas. y que con eso también, pastora, Zacarías pagó su cuadrante, porque la incredulidad que él tuvo, pero ¿cómo va a pasar eso si yo soy viejo? Él tuvo que quedar cegado, o sea, tuvo que quedar mudo. O sea, Dios más bien. disciplinó a Zacarías con Exactamente. la mudez. Hasta que llegó el tiempo de que Juan naciera. Entonces, a ti, mujer que nos ves hoy, tú eres la Elizabeth de estos tiempos. Nosotras somos la Elizabeth de estos tiempos. Nosotras tenemos que mantener una postura certera, creer en que ya Dios nos dijo algo, independientemente de lo que yo estoy viendo en el momento, independientemente de lo que el escenario me está mostrando, que era lo que decía la pastora. Es en el momento difícil que yo tengo que decir no. La palabra de Dios dice que yo soy real sacerdocio. La palabra de Dios dice que yo soy nación santa. La palabra de Dios dice que yo soy pueblo adquirido por Dios. Pero hay muchas mujeres que en este momento su realidad no es lo que nosotros estamos diciendo. Hay muchas mujeres que están pasando no solamente por abuso, por maltrato. Y en la iglesia, es triste decirlo, en la iglesia, quiero puntualizar algo. Ninguna mujer merece, debe ser maltratada físicamente en ningún matrimonio. Para eso está la ley. A veces no sabemos cómo hacerlo, tenemos que buscar ayuda. Eso es un podcast Eso muy es un interesante. podcast solo. Sí. O sea, estamos hablando de escenarios donde estos casos no son lo que estamos contemplando, porque algunos pueden decir, oye, esos hombres que le dan golpe a la mujer. No nos referimos a eso, ni tampoco nos referimos a las mujeres que le dan golpe a los hombres, que también sabemos de algunas cuantas que no soportan, que caen en crisis y realmente golpean al hombre y llevan al hombre a desesperación porque no se hace lo que ella quiere. Señores, hay de los dos y dos. Aquí adentro en la iglesia del Señor, quitemos la careta de pensar que todo es color de rosa. No, necesitamos aprender a lidiar con las realidades, sabiendo que aún en medio de ellas, Abba Padre no dejará de ser nuestro Padre porque nosotros a veces no nos comportemos como sus hijas. Algo que quería decir, que mientras tanto Meili Creo que ya estamos a punto de finalizar, ¿no, Ónica? Sí, pero algo rapidito, y es que le estoy hablando de mi experiencia, tal vez no le estoy citando mucho la Biblia, porque gracias a Dios Meili tocó un versículo bíblico buenísimo y ahí hemos desarrollado, y es que lo que le aconsejo a toda mujer y hombre que esté viendo el podcast, pídanle a Dios y tengan paciencia para esperar. Pídanle a Dios encontrar una persona que pueda darle un consejo que venga de él. Sí. Una persona que te escuche. A mí me sirvió mucho en momentos de mucha dificultad emocional, en los caminos de Cristo, con los hermanos de Cristo, con las personas que entendía que se guiaban también por Dios. Cuando estaba en un momento muy oscuro, a mí me sirvió muchísimo y le doy las gracias por su vida. Dios me permitió tener a una persona, cuando le oré que por favor me diera a alguien que yo pudiera hablar, me dio a esa persona con la que pude hablar, con la que pude desahogarme, y no fue una persona que me dijo, no, tú estás mal, porque tal cosa, aunque ella supiera que yo estaba mal en el argumento que yo le estaba planteando, me decía, sí, te entiendo. Tienes razón en lo que me estás diciendo, pero ahora déjame decirte algo. Y trataba de que mi corazón ya herido no fuera más herido. Por lo tanto, pídele al Señor Jesucristo que te dé esa persona que yo tuve y tengo todavía, porque es una persona que amo muchísimo, que te dé esa persona con la que tú puedas realmente hablar abiertamente, que te cuide el no decirlo más hacia adelante, porque eso también es un problema cuando confías en alguien y habla de lo que tú le has dicho. Que te cuiden eso, que puedas realmente ser tú misma, abiertamente ser completamente tú, y que te pueda dar un consejo que venga de Dios, que te pueda guiar hacia la palabra. Una amistad que no está conforme a los parámetros de Cristo no te lleva a leer la palabra, no te lleva a hacer propósitos de oración, no te lleva a meditar en Dios. No lo hace, porque ya he tenido de todo tipo. Así que realmente es mi consejo de este tema, realmente. Y finalizando, les diría que comiencen a cultivar una relación con Dios de una forma vertical. Isaías 30:1 te dice que Dios reclama
al que se aparta de él para buscar consejo y no de él. Dios sabe cuando estamos buscando consejo de otros y no de él. Dios sabe cuando vamos primero a otros y no a él. Acércate a Abba, Padre. Los mejores consejos que yo he podido recibir en mi vida han venido de él y su palabra. Las mejores direcciones han venido de él y su palabra. Las tormentas más oscuras, más terribles de mi vida han sido calmadas por él y su palabra. Y no es que yo no tengo personas, sí las hay, pero te aseguro que debemos aprender primeramente a ir a donde él. Necesitamos con urgencia cultivar una relación tan genuina, tan personal, tan particular, donde la voz de él no sea opacada por la voz de nadie. Así que yo te pido que este podcast lo termines diciendo: Espíritu Santo, yo quisiera conocer tu voz, conocer la voz de la verdad, de tal manera que en mis oscuridades y en mis luces yo pueda escucharte, que en mis alegrías y mis tormentas yo también te pueda escuchar, que en mi locura, en mis locuras y en mis desatinos también yo pueda cultivar una relación contigo. ¿Sabes por qué? Porque esa es la verdadera relación de un hijo con su padre. Hay de todo en la relación de un padre con un hijo. Se ven muchas cosas, pero el padre siempre seguirá siendo padre y el hijo no dejará de ser hijo. Amén. Meli. A ti, mujer que nos escucha, hombre, adolescente, como dije anteriormente, solamente tú y Dios sabe la situación que estás pasando. La palabra de Dios dice, con lo que dice la pastora: en mi angustia invoqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. En mi angustia invoqué a Jehová. Invoca al Señor. Sepas bien a quién vas a decidir decirle tus cosas. Busca personas de testimonio, personas que te puedan aportar, personas que te puedan trazar una palabra que te pueda llevar hacia el bien. Queremos grandes resultados, hagamos grandes cambios. Amén. Dios guarde tu vida. Bendiciones.